1 del módulo 2 y vamos a desarrollar un par de ejercicios, ¿vale? Un par de ejercicios prácticos que tienen que ver con analizar, con construir información territorial en el componente del modelo de datos raster. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio 2 de la carpeta que tienen compartida, ¿verdad? Con la asignatura 2. De aquí, módulo 2. A ver, no. Espera, que me tengo que ordenar primero con las ventanitas. Vale, módulo 2, asignatura 1 SIG, ejercicios, vamos a ver el 2 y el 3. Y dependiendo de si nos da tiempo, veremos el 4. Entonces, el ejercicio 2 es este que tienen aquí, que es el que está asociado a la creación de indicadores, principalmente derivados de las funciones de distancia. Hoy vamos a empezar a trabajar con las funciones de distancia euclídea. Y luego veremos el ejercicio 3, en el que vamos a desarrollar digamos, un proceso de trabajo en el que identificar áreas con peligro asociado a remoción en masa en función de diferentes variables que van a tener que ver con la presencia de ciertos tipos de especies, ¿no? Y de prácticas productivas de monocultivo forestal, las condiciones de severidad del incendio en Tomé y las pendientes derivadas del DEM, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar con el 2. El ejercicio 2 es de los archivos que tienen compartidos, de los ejercicios que tienen compartidos, es el 3. Disculpen tanto cambio en la numeración, pero los ejercicios que tienen ya compartidos completos con los vídeos y el desarrollo es el 3, ¿verdad? El primero que vamos a ver. Entonces, en el vínculo de los ejercicios tienen ya el vídeo con el desarrollo del mismo, ¿vale? Ahí le pueden echar un vistazo. Y el 4, el que veremos después, es o sea, después del 3, porque este sí que está correctamente numerado, es el del cálculo del tema de la escorrentía, asociado en este caso al proyecto de Punilla y el análisis cruzado con la variable de peligro volcánico. A ver si alcanzamos a hacerlo hoy y si no lo dejaremos para la próxima clase. Entonces, este ejercicio, el 3, recuerden que está desarrollado ya en la carpeta y que ahora en esta numeración tiene el 2. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es partir con las funciones de análisis raster asociadas a la distancia y la conectividad. ¿Se acuerdan? Que en las clases pasadas estuvimos empezando a trabajar ya con la reclasificación, que era la herramienta de base, la reclasificación por tabla. Y vimos también algo del álgebra de mapas, ¿verdad? Empezamos a sumar ya elementos reclasificados. Entonces, hoy vamos a trabajar con las funciones de distancia y conectividad. Vamos a ver las formas de análisis más simples, que son las de distancia euclídea o euclidiana, ¿verdad? Distancia en línea recta. Como les comentaba en la clase teórica inicial, los SIG tienen también la capacidad de desarrollar análisis en base a la distancia funcional, es decir, introduciendo barreras, ¿verdad? Bloqueos o conceptos como el de la impedancia, la resistencia al movimiento, ¿verdad? Entonces, podemos llegar a niveles de complejidad bastante avanzados con este tipo de herramientas. Pero ahora vamos a ver solo las de distancia euclídea, que son distancia en línea recta en base a un elemento. Y luego, si nos da tiempo, empezaremos ya con las de vecindad, que dentro de estas está toda la batería de funciones asociadas al tema del cálculo de la escorrentía de la red hídrica. Bueno, entonces vamos a tratar de asignar, en este caso, la información de las edificaciones, a los perímetros de las edificaciones, le vamos a ir pegando atributos, ¿no? Atributos para de alguna forma priorizar, por ejemplo, el nivel de cercanía de las edificaciones al monocultivo forestal o de cercanía a la red de caminos. Entonces, vamos a trabajar alimentando de alguna forma la base de datos de la cobertura vectorial, del GeoJSON de las edificaciones o del shape de las edificaciones con esos atributos. Y después iremos generando pues, una serie de simbologías, análisis, etcétera.
Entonces, el objetivo de este ejercicio es ese, es a las edificaciones, ¿verdad? A los perímetros de las edificaciones que vienen del engine, recuerden, le vamos a agregar esos atributos. La distancia a la red de caminos, al camino más cercano, y la distancia al monocultivo forestal, obviamente medida en metros, y después la correspondencia con el límite urbano, si está o no está dentro del límite urbano. Esto nos sirve de alguna forma para priorizar los niveles de riesgo vinculados a las edificaciones, ¿vale? Entonces vamos a combinar la función de cálculo de la distancia euclidia, la reclasificación, después vamos a utilizar también, bueno, ya en el siguiente ejercicio, el componente de rasterización y de poligonización, es decir, cambiar entre modelo de datos, llevar de vector a raster y de raster a vector, y luego integrar también algunos atributos como el de la correspondencia al límite urbano, que este lo vamos a hacer con una simple consulta por localización espacial. Vale, entonces aquí tenemos los links que les iremos echando un vistazo conforme comencemos en el ejercicio. Vale, a ver, ahora que ya hay más personas, aunque todavía hay pocas, les voy a aprovechar de mostrar el ejercicio que tienen que desarrollar para este componente, el ejercicio práctico. No sé si le han echado un vistazo a la carpeta compartida. En la carpeta compartida del diplomado tienen, bueno, los archivos comprimidos de la información territorial, las clases, etcétera, manuales y aquí en el módulo 2, la asignatura 1, si se fijan hay una carpeta nueva que es el trabajo. Este es el trabajo que tienen que desarrollar. A ver, me pierden ahí. Este es el trabajo que tienen que desarrollar. Bueno, tiene una pauta, es un trabajo orientado al tema, como les comenté, de los incendios forestales, en particular en Tomé, que es donde estamos centrando nuestro trabajo, ¿verdad? Ahora, viendo todos los insumos del modelo digital de elevaciones, la severidad, etcétera. Y ese es un poco el planteamiento que tienen que llevar a cabo. Hay que construir una serie de indicadores territoriales que básicamente se estructuran en dos conjuntos de información. El primero tienen que construir la zona de interfaz urbano-rural. Tienen que construir un polígono que va a ser la zona de interfaz y que va a estar asociada básicamente a un factor de distancia de edificaciones y de caminos. Ese es el criterio que van a usar. Bueno, si quieren usar otro más, bienvenido, pero esa es la propuesta. Y después tienen que generar una cuantificación de los principales cambios de la vegetación entre marzo de 2023, es decir, inmediatamente posterior al incendio, marzo de este año, un año después, y ver cómo se ha comportado la vegetación en términos de si es monocultivo forestal o vegetación natural. Para el monocultivo forestal, si es que ha habido regeneración o pérdida, y para el nativo, si es que ha habido regeneración. Bueno, esto lo van a hacer con el NDVI y obviamente lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Ahora al leerlo no se asusten porque les puede parecer un poco complejo, pero básicamente consiste en trabajar con el NDVI. Con el NDVI hacer una serie de reclasificaciones y, y asociarlo después al componente de cobertura y uso del suelo. Entonces, como les digo, nos quedan varias clases por delante, después de que, porque ahora mañana no tenemos clase porque es feriado, y luego tenemos el receso de vacaciones, pero luego nos van a quedar 2 o 3 clases en las que vamos a ver principalmente el componente 2. Vamos a ir aprovechando para ir ayudándoles en el desarrollo. Lo que tienen que entregar aquí es un informe, ¿vale? Un informe en un formato tipo que tenga un poco pues, la estructura lógica de un informe, ¿no? Con el área de estudio, la metodología, todos esos los principales resultados, etcétera, y una cartografía, ¿vale? Es un trabajo, digamos, más completo en ese sentido. Es un trabajo que tienen que desarrollar en grupos de 3 personas, y está diseñado conforme a la carga horaria que tienen que, digamos, que desarrollar fuera de las clases, ¿vale? Entonces, es un trabajo que es un poco largo en ese sentido, pero está dimensionado en base a esa cantidad de horas. Como les digo, de los resultados quizás los vayamos haciendo en clase. Entonces, no se asusten con eso, que iremos un poco
desarrollando. ¿Vale? Entonces yo se lo quiero dejar aquí para que ojalá empiecen ya a revisarlo, a echar un vistazo, ahora que tienen varios días, y a preparar un poco el desarrollo, para que no lo dejen estar desde aquí hasta las próximas clases y empiecen ya a desarrollarlo. Hay algunos componentes que ya pueden hacer con lo que conocen, ¿no? Básicamente el cálculo de las zonas de interfaz tiene que ver con la aplicación de un buffer, asociado a un factor de distancia. Me interesa también, en la medida de lo posible, que vinculen este trabajo con el contexto o la situación actual que vive el país en materia de reducción de riesgo de desastres, ¿verdad? Y asociado por ejemplo, a la propuesta de la ley de incendios, etcétera. Ojalá cuando estén explicando, cuando estén discutiendo al final, ¿verdad? En las conclusiones de la discusión, hacer alguna alusión al respecto. Ya iremos hablando de esto. Por eso les he querido pasar, aquí en las lecturas, les he querido pasar algunos componentes. Algunos ya creo que los hemos revisado o a lo menos le hemos echado un vistazo. Fíjense, este por ejemplo es el de la pauta de prescripciones técnicas de CONAF. Entonces, en este documento, esta es la última actualización de octubre de 2022, hay una versión previa de junio de ese año creo, que tiene condiciones distintas. Pero aquí, por ejemplo, se plantea un poco pues, los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué es la franja libre de vegetación? ¿Qué es la faja corta combustible? Y por aquí, si se fijan, hay una definición específica vinculada a cómo se construye esta zona de interfaz. Que en el caso de la propuesta de CONAF, lo que se hace es utilizar el instrumento de planificación territorial, básicamente. Y a la hora de vincularlo con el plan de manejo forestal, se utiliza criterios, digamos, de escala urbana asociada a área urbana consolidadas, principal, secundaria, manzana aldea. Bueno, a ver, el objetivo de todo esto no es que desarrollen una tesis, obviamente, en la materia, pero sí que al menos traten de rescatar algunos conceptos de base para fundamentar su trabajo. Miren, por aquí, a ver, está el tema, se fijan, aquí está la definición de las zonas de interfaz. Este es el criterio que usa, por ejemplo, en base a esta propuesta, fíjense, 500 metros al área urbana consolidada principal, 300 al área urbana consolidada secundaria. A la manzana aldea, ¿se acuerdan de estos códigos? ¿Se acuerdan de dónde viene esto? ¿De la manzana aldea? ¿O no? Sí, creo. ¿De, Creo que de él, del... perdón? ¿Cómo? Esperen, que no escucho. Cecilia, parece que se corta su micro. No escucho. Felipe, ¿qué iba a decir? Creo que lo vimos en los datos del censo. Exacto, esta es la escala del Censo de Población y Vivienda. INE, Instituto Nacional de Estadística. Esta escala, a ver, el amigo arquitecto, ¿esta escala de dónde viene? El área urbana consolidada principal. Me imagino que tiene que ver con... O sea, ¿cómo se define? O sea, ¿cuál es la entidad que define esta figura desde el punto de vista espacial? Porque el El censo plan... no es. No, el plan regulador. O la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Vale, el MIMBU, ¿no? Claro, el MIMBU es quien define la Vale. ordenanza. Solamente para que lo piensen, ¿no? Fíjense que la CONAF en este caso está utilizando expresiones espaciales de la ciudad, del tejido urbano, que una viene del MIMBU y otra viene del censo, ¿no? Son cosas distintas. Y por aquí debajo, bueno, esta la sacaron ya, pero en la pauta de julio había una que eran las viviendas rurales. A las viviendas rurales se le asignaba un factor de distancia de 57 metros. Y las viviendas rurales, cuando se generó esta publicación, solo se podían obtener también del precenso, del precenso de población y vivienda. Ahora tenemos algo que es bastante más bacán, ¿no? Que las viviendas rurales, que son las edificaciones. Entonces, las viviendas rurales aquí no quedaron, digamos, como la categoría C a la hora de definir las zonas de interfaz,
que sí estaban en la versión de julio, y por contra quedaron como una variable de riesgo potencial asociada al plan de manejo. ¿Mm? Entonces, igual se considera como un factor de interfaz, por decirlo así. ¿Vale? Bueno, pues le pueden echar un vistazo a esto para comprender un poco la base teórica detrás de todo este componente. Por aquí tienen también la ley 21.364, que no estaría más que la mencionaran, y en la información de Senapred les he querido compartir, por ejemplo, la política nacional para la reducción del riesgo de desastres, y dentro de esta hay una serie de indicadores. A ver, por aquí hay una serie de indicadores que tienen que ver con la obligación, de alguna forma, de que los instrumentos de planificación territorial cuenten con análisis del riesgo. ¿Mm? Ahora no recuerdo dónde está, pero es uno de estos indicadores por acá. Esto lo veremos después también cuando empecemos a trabajar en el ámbito de aplicación. ¿Mm? Esto lo verán con el profe Octavio Rojas, les hablará de esto también. Pero me interesa que vayan de alguna forma ya integrándolo para... Pucha, ahora no lo encontraré, pero estaba por aquí. Luego lo busco y se lo... ¿Se fijan? Número de planes regionales de ordenamiento territorial PROT que aplican metodología para eliminación del riesgo de desastres. IPTs con riesgo de desastres. Y fíjense la meta, el plazo. 2030. Estamos en 2024 y hay muy escaso o nulo avance, ¿verdad? En la implementación de estas normas. Entonces, igual sería importante que de alguna forma esto lo incluyeran en el trabajo, ¿no? Como un comentario, como una línea a la que seguir. Y fíjense que aquí les he compartido también la ley de incendios, que esto ya saben que está en proceso, ¿no? de aprobación, pero por aquí hay un artículo, a ver, el artículo 4, artículo 4, zonas de interfaz urbano-rural. Los planes reguladores intercomunales, comunales o planes seccionales deben definir zonas de interfaz urbano-rural. Entonces, a estos, ¿a dónde tributa su trabajo? ¿No? Hacer una propuesta que ojalá sea más específica que la que hace CONAF, porque CONAF, fíjense que usa una gran mancha, ¿no? Que es el tejido urbano y el área urbana consolidada, que ni siquiera está actualizada, ¿no? Y ahora tenemos algunos insumos mucho más interesantes. Vale. Como les digo, no quiero que se compliquen mucho en generar el vínculo con todos estos instrumentos, pero sí que lo tengan en la mente, y que comenten algo en el trabajo. Más adelante, como les digo, con el profe Rojas lo veremos en detalle. Pero es interesante que lo vean porque estamos en un proceso un proceso de cambio, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que, cuando terminen su diplomado y empiecen a desarrollarse más con el tema de las TIC y demás, especialmente quienes trabajan en el área del planeamiento urbano, van a tener que apoyar con propuestas para construir estos mapas, ¿no? De las zonas de interfaz, porque no existen hasta ahora. Entonces, ahí es donde hay que pensarlo. Y luego por aquí les he pasado algunos papers, obviamente no quiero que los lean todos, pero este de aquí, el de Bar Masada, de 2023, si quieren le pueden echar un vistazo porque tiene una propuesta bastante interesante sobre cómo definir zonas de interfaz. En este caso lo hicieron para el ámbito europeo, para toda la Europa, bueno, continental y no continental. Entonces lo que hacen es utilizar insumos como el de los perímetros de las edificaciones y en este caso adoptar la metodología de Radelov, que es un poco el que hizo la propuesta inicial en los Estados Unidos, para generar la zona de interfaz. De nuevo, no quiero que se aprendan el paper, ni mucho menos. Pero sí que me gustaría que, por ejemplo, de aquí rescataran, por ejemplo, qué es eso del intermix y la interface. ¿Mm? Que son, dentro de la zona de interfaz, son subsectores, de alguna forma, que se definen en relación a la densidad de edificaciones o a la existencia de combustible leñoso. Entonces, ahí para que le vayan dando una vuelta. ¿Vale? Entonces, el trabajo. Ya les digo, iremos viendo cosas estos días
para apoyarles en el desarrollo, pero por mientras pueden ir leyendo algo y echándole un vistazo al componente. Como les digo, todos los trabajos que estamos, o sea, todo el trabajo que estamos haciendo ahora lo estamos generando sobre Tomé. Entonces van a tener ya mucha información, ¿no?, adelantada al respecto de los procesos. ¿Dudas o comentarios? ¿No hay? Vale, pues vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar ya, sin más dilación, a desarrollar el ejercicio 2, que es este de aquí. Entonces, lo que nos solicita este ejercicio es enriquecer la base de datos de las edificaciones para Tomé, de los perímetros de las edificaciones que vienen del script de Earth Engine, que también lo tienen aquí por si lo quieren revisar y que lo hemos visto ya en varias ocasiones. Entonces, tienen también el vínculo a la página de la I del MIMBU, que también la hemos visto, para descargar el instrumento de planificación, el plan regulador comunal, y tienen el vínculo al SIT de CONAF, que también lo hemos visto. Todos los datos los tienen ya disponibles en la información territorial. Es para que tengan los vínculos y la relación de las fuentes. Las fuentes también se tienen que mencionar en el informe. ¿De dónde vienen los datos? ¿Cuál es la entidad generadora? Hay que ir al detalle. Vale. Vamos a ir entonces a QGIS y vamos a empezar a trabajar. Yo les voy a mostrar cómo calcular el primer factor de distancia, que es la distancia a la red de caminos. Les voy a mostrar eso y después vamos a adoptar esta metodología de siempre de los grupos y ustedes van a calcular la distancia al monocultivo forestal por su cuenta, para que vayan trabajando, discutiéndolo y aplicándolo. Entonces, para que estén atentas y atentos para trabajar después. Bueno. Los datos que necesitamos entonces son los de la entrega 4, ¿verdad? Que son los de la tormenta de fuego de Tomé, que son los mismos que necesitan para hacer el ejercicio. Vale. Vamos a empezar cargando las edificaciones. Las edificaciones de los perímetros, las huellas de las edificaciones. Podemos cargar la envolvente. Y vamos a cargar también el primero de los insumos, que es la cobertura de los caminos del MIMBU. Bueno, y como siempre, si quieren pueden cargar el DEM, generar un mapa de sombras, que bueno, yo lo he generado ya unas cuantas veces, que utilizaremos para el desarrollo cartográfico. Vale. Entonces esta es la clase 23. Es del 28 de junio. Dentro de esta carpeta voy a exportar mi primera salida, que sería el mapa de sombras. Vale, generamos una transparencia y podría poner la envolvente si es que la vamos a usar después. Los perímetros de las edificaciones. Recuerden que en estos ejercicios, idealmente lo primero que deben hacer es generar la simbología. Simbología de los elementos con los que van a trabajar, de las coberturas, de las hojas de datos raster, etc. Y guardar el proyecto, por si hay algún problema. Vale. Entonces, los perímetros de las edificaciones
Fíjense que solo tiene el atributo del confidence, que este es un atributo que viene de la información original. Es el nivel de confianza, digamos, en relación a si eso no es una edificación. Esto es bastante relativo, no es muy confiable porque está generado a escala planetaria. Entonces es un campo que pueden obviar en este caso. Bueno, lo primero que necesito hacer aquí es cargar, ¿verdad? La simbología, el atributo para cada uno de mis 58.000 edificaciones, agregarle aquí un atributo que sea la cantidad de metros en relación a la distancia a la red vial. Entonces, para hacer eso, lo primero que tengo que hacer es construir un raster con la distancia, ¿sí? Un raster con la distancia asociada a la red vial. No puedo hacerlo con las herramientas vectoriales, no puedo hacerlo con una consulta por localización, con buffer, porque lo que quiero es que cada polígono tenga el valor específico del metro, incluso en valores decimales, en relación a la distancia a la red vial. Bueno, en el caso de la distancia a la red vial, el atributo es relativo desde el punto de vista de la importancia, porque si bien se supone que las edificaciones que estén más cerca, pensando por ejemplo en el desarrollo de un plan de emergencia, en un proceso de evacuación, las edificaciones que estén más cerca de la trama vial van a tener más opciones de evacuar, pero recuerden que esto es distancia euclídea, no es distancia funcional. Entonces, me va a calcular la distancia mínima, pero puede ser que la vivienda no tenga acceso a esa red vial, ¿sí? Entonces, para hacer un análisis más complejo, necesitaríamos introducir otro nivel de desagregación en la red vial, ¿vale? El indicador de la red vial no es tan relevante desde el punto de vista de este ejercicio. El más relevante es el otro, el de la distancia al monocultivo forestal. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es buscar la función de distancia perdón, me van a ver equivocarme bastante por el tema de la traducción entre softwares, ¿no? ArcGIS, QGIS. En QGIS tenemos en el GEDAL la función de proximidad. Esa es la función que calcula la distancia euclídea, la distancia en línea recta. Y si se fijan, aquí en la capa de entrada solo me permite aplicar esta función sobre un raster. No puedo aplicar esta función sobre un vector directamente. Entonces, lo que tengo que hacer es transformar mi capa vectorial de los caminos a vector primero. Y la tengo que transformar con una particularidad. ¿Cuál es que debe tener un valor específico que luego yo voy a usar para calcular la distancia? Por ejemplo, valor 1. Así de simple. Entonces, para alimentar esta herramienta necesito la red vial en raster y que tenga un atributo además que sea igual a 1, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, los perímetros actuales no tienen ese atributo. Entonces, lo que voy a hacer es abrir la calculadora de campos, voy a crear un campo nuevo, que va a ser raster red vial, un número entero con una longitud de un dígito solo, porque va a ser un código 1. Le estoy forzando este valor, que después, por decirlo así, será el valor que le asignará a todos los píxeles que construya, después del proceso de reclasificación. Vale, ya tengo mi atributo, lo guardo, recuerden que se abre la sesión de edición y ahora ya puedo utilizar la herramienta de transformación de vector a raster, que es la de rasterizar. Podemos usar la del GEDAL, que es la más completa, y vamos a rasterizar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que cada segmento de la red vial esté traducido a un píxel en el que ese píxel tenga valor 1. Entonces, vamos a rasterizar la red vial del Minbu. Y aquí me dice, bueno, ¿cuál es el campo que quieres usar para asignarle a los píxeles? Solo me va a identificar los numéricos. ¿Se fijan que el confidence no me lo identifica? Es porque está declarado como texto. Entonces, distancia carpeta. A ver, perdón.
Edificaciones. Ah, sí, sí que me lo estaba declarado como número decimal. Edificaciones. A ver, disculpen, que me estoy aquí ofuscando. Al que le tengo que asignar el atributo es a la red vial. ¿Ah? Ese es el que al que voy a rasterizar. Disculpen. El viernes. ¿Ah? Lo que he hecho ha sido asignarle el valor de rasterización a las edificaciones. Y eso no es lo que necesito. Lo que necesito, voy a borrarlo. ¿Verdad? Necesito agregarle a los segmentos de la red vial el valor 1. Disculpen. Entonces, le voy a pegar a todos el valor raster red vial, que va a ser 1. Ese va a ser el objetivo, valor 1. Este será el campo que usaré para rasterizar. Vale. Entonces, voy a rasterizar la red vial usando el campo ras.rv y el 1. Fíjense, este es importante. Aquí le estoy diciendo que solo considere para el cálculo de la distancia, digámoslo así, los píxeles que tengan valor 1 desde el raster inicial, desde el vector inicial. Así le pegará a todos los píxeles que salgan el valor 1. Tendrán todos un valor único. Las unidades del tamaño raster de salida, del raster resultado, van a ser metros, unidades georreferenciadas. Fíjense que estoy aquí con el EPSG 32718. Y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, una resolución de 2 metros. Es decir, que cada píxel construido tendrá 2 por 2 metros, 4 metros cuadrados. La extensión de salida va a ser la misma que la de la red vial. Estamos rasterizando la red vial y esa va a ser la extensión máxima. Y por último, el node data, como siempre, menos 9999. Vale. Y aquí en el rasterizado lo vamos a guardar, que va a ser función 1a, distancia, perdón, rasterizar red vial. Este va a ser el raster, la red vial transformada de línea de vector a píxel. Luego ustedes van a hacer el F1B, que será el monocultivo forestal. Vale. Resolución, unidades georreferenciadas, el valor fijo y lo ejecutamos. Miren, voy a desactivar todo, voy a cambiarle el color al vector, voy a poner un color rojo y le hago aquí mucho zoom. Y algo más de grosor. ¿Vale? Y fíjense que mi raster, si le hago una simbología al raster rasterizado, valga la redundancia, valores en paleta únicos, solo me reconoce el 1. Es decir, me ha construido píxeles con valor 1 asociados a la transformación del vector a raster. Fíjense la forma en la que se modifica, ¿no? En la que se crean los píxeles en relación a la red vial. ¿Sí? Si le cambiara la resolución de salida, si le pusieran un píxel de 1 por 1 metros, tendrían una mayor cantidad de píxeles, un mayor detalle, ¿no? Una mayor sinuosidad asociada a la transformación del elemento. Entonces, la primera función, rasterizar. Y ahora ya puedo aplicar la proximidad. Proximidad, distancia, raster. Recuerden que mi raster de la red vial tiene solo píxeles con valor 1. No tiene ceros y los node data están como menos 999. Entonces, voy a calcular la proximidad en base al raster rasterizado, que solo tiene una banda. Y aquí
le voy a poner una lista de valores de píxeles en la imagen de origen a considerar píxeles objetivo. Es decir, va a buscar todos los píxeles que tengan el valor 1, ¿no? Que yo le acabo de tipear aquí, y sobre esos va a calcular la distancia. ¿Vale? Muy bien. Aquí, coordenadas georreferenciadas, siempre, ¿no? Las unidades de distancia, metros. La distancia máxima, esta pueden dejarla por defecto. Lo que va a hacer es computarles la distancia en un cuadrado que será la intersección de la esquina superior izquierda y la inferior derecha. Recuerden que así trabaja siempre el raster. Después lo vamos a enmascarar. Lo cortaremos para la extensión de la comuna y así lo enmascararemos. Si quisieran, por ejemplo, que no les calculara el factor de distancia a más de 2000 metros de la red vial, podrían ponerle aquí la limitación de 2000 metros y aquí el valor que quisieran aplicarle a todos los píxeles que estén más lejos de 2000 metros, por ejemplo, node data, menos 9999, y les generaría un raster solo hasta los 2000 metros de la red vial. En este caso no nos interesa, queremos que lo genere para toda la zona. Vale, el node data, menos 9999 y la salida. Acuérdense que aquí tienen que definir el valor del píxel de origen, para que lo lea. Si no, no les calculará la distancia. Vale, entonces lo guardamos a un archivo, función 2a. Después ustedes calcularán la b con el monocultivo. Distancia a red vial. Un geotiff. Recuerden que trabajamos siempre con archivos TIFF. Ese es el formato estándar. Bueno. ¿Se fijan cómo ha computado el mapa de distancias en base a estas esquinas, ¿no? Que les comentaba? Pero en realidad todas las distancias que están fuera de la comuna no me interesan. Entonces, lo que podría hacer aquí para mejorar esto, podría cargar la DPA, porque estamos trabajando para Tomé, podría filtrarla solo para la comuna de Tomé y después podría utilizar la extracción por máscara. Podría cortar mi raster, el 2A, en función de la subdere filtrada, para que me elimine todos esos píxeles fuera de la comuna. El menos 9999. Mantener la resolución. Esta herramienta ya la vimos, ¿verdad? En las clases pasadas. Y aquí sería la función 3A, distancia red vial, comuna o clip comuna. Fíjense que estas herramientas se demoran un poquito en aplicarse, ¿no? En calcular las distancias, etcétera. Vale, si ahora borro esta, ahora cambia el panorama. Se fijan, al cortarla, ha pasado de 8000 metros, estos son metros, a 1000 metros. Es decir, el píxel dentro de la comuna que está más lejos de la red vial está a 1080 metros. ¿Sí? Con las herramientas que ya conocen, aquí podrían también generar una simbología, ¿no? Podríamos construir una simbología con el pseudocolor discreto, poner, no sé, una serie de clases, 50 metros, 100, 250 y 500. Y tendríamos un mapa que nos hablaría de alguna forma de la desconexión, ¿no? Sobre todo de ciertas áreas de la comuna, fíjense dónde aparecen vacíos de conectividad, ¿no? Desde el punto de vista de la red vial.
¿sí? Podría ponerle mapa de sombras por arriba y ahí empezaría de alguna forma a identificar qué sectores tienen mayor desconexión de la red vial. ¿Sí? Vale. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta aquí. ¿Se va entendiendo? Sí, yo me perdí un poco porque, como decías tú elocuentemente, es viernes. eh, y hice la proximidad y tengo valores de 0 a 8.912. Entiendo que eso se arreglaría cortando el raster, ¿cierto? Cortando el raster, claro, en base Ya, a la comuna filtrada. ¿Mm? ya, perfecto. Pero eso tampoco es necesario, era solo para mostrarles de alguna forma cómo corregir eso. ¿Mm? Ya, pero y es que aparece una imagen raster que se ve como, o sea, no sé qué simbología le deberíamos dar. Ah, bueno, ahí lo que puedes hacer es generar en las propiedades simbología, pseudocolor monobanda, discreto, y aquí puedes de alguna forma interactuar con las clases. Yo le he puesto 5 clases, menos de 50 metros de distancia, 50 a 100, 100 a 250, y a cada una de ellas un color. Y Entonces ahí eso, podemos ver. eso muestra la distancia del píxel con respecto de otro elemento. Respecto a la red vial, es la distancia asociada a la red vial. ¿Eh? Entonces, lo que yo quiero ahora es este dato, se lo quiero incrustar a las edificaciones. Y esto lo tenemos que hacer con una función que creo que no les he mostrado todavía. A ver, voy a revisar el torpedo de las clases pasadas. Ah, sí, sí que se la enseñé. La estadística zonal. ¿Se acuerdan de la estadística zonal? Bueno, pero ahora la vamos a ver. Entonces, la secuencia, he partido por la red vial. Bueno, ahora he puesto otro color y no se ve. Pero la red vial, ¿verdad? A la red vial le he agregado un atributo numérico que es el valor de destino que van a tener los píxeles al rasterizar, ¿no? Entonces, después le he aplicado la función de rasterizar, que básicamente me ha generado píxeles en relación a la red de caminos, rasterizar, la primera función. Y una vez he rasterizado, sobre el elemento rasterizado, ahí puedo calcular ya la función de proximidad, la de distancia, ¿vale? Que es esta de aquí, que por último lo que he hecho ha sido cortarla en relación a la DPA. ¿Mm? Y he generado esta simbología y ahí tengo mi información. ¿Eh? Entonces, lo que yo quiero ahora es pegarle, tengo por aquí las edificaciones, ¿no? Las edificaciones son un vector, son un polígono. Entonces, lo que quiero hacer es pegarle la distancia como un atributo en la tabla. ¿Mm? Aquí en la tabla de las edificaciones, tener un nuevo atributo que sea distancia a la red vial. Y después tendrán que agregar ustedes otro que será distancia al monocultivo forestal. Y un tercero que será pertenencia o no en relación al límite urbano, ¿no? Al instrumento de planificación. Es decir, si está en el área normada o está en el área urbana o rural. Vale, entonces, para hacer esto, lo que yo tengo que utilizar es una herramienta que les mostré el otro día y que es la estadística zonal. ¿Sí? Vamos a ver, voy a ponerle un contorno a las edificaciones. ¿Mm? Fíjense que cada edificación tiene una expresión areal, ¿no? Entonces, a través de la estadística zonal, lo que yo voy a hacer es sacar todos los píxeles que que coincidan con estos polígonos y construir una serie de indicadores de distancia en términos de metros, el mínimo, el máximo, etcétera. A ver, aquí hay algunas particularidades porque si se fijan,
esta cobertura de las edificaciones tiene errores topológicos. ¿Se fijan que aquí hay una superposición entre dos edificaciones? ¿Mm? Entonces, lo que va a pasar es que cuando haga la generación de esta estadística zonal, me va a crear más edificaciones, por decirlo así, porque existe esta superposición. Pero bueno, eso es un error residual. A estas alturas vamos a olvidarnos de eso. Me interesa que se queden con la idea de lo que hace la estadística zonal. Entonces, vamos a repasarlo. Estadísticas de zona, que es esta de aquí. La estadística de zona necesita tres cosas. Necesita el raster de base del que, del que se quieren extraer los datos y necesita el elemento areal que va a jugar parte de alguna forma como superposición para hacer esa extracción. Entonces, lo primero que necesita son las edificaciones, ¿no? Fíjense que aquí solo me deja seleccionar vector. Para los polígonos de las edificaciones es para los que quiero sacar la distancia. Lo segundo es el raster. ¿De dónde quiero sacar el atributo? Del raster, en mi caso el F3, la distancia cortada para la comuna. Si no la han cortado, usen el otro. Solo tiene una banda. Si quisiera extraerlo sobre una imagen satelital, me permitiría seleccionar cuál banda es la que quiero usar, ¿no? Para hacer la extracción. En este caso, solo una. Es el prefijo de la columna de salida, que lo puedo dejar así por defecto, con un guión bajo. De la columna de salida me refiero de las tablas. O sea, de los atributos de la tabla. Miren, si quieren, vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle distancia red vial, guión bajo. Después le pondrán ustedes distancia monocultivo forestal. Y en este caso, aquí lo importante es seleccionar las estadísticas. ¿Qué valores necesito yo? Pues podría usar el mínimo y el máximo, ¿no? Por ejemplo. Es decir, de todos los píxeles que coincidan con ese polígono, que se quede solo con el atributo de la distancia mínima y la máxima. Vale. Y la salida ya es el shape en sí. Entonces voy a guardarlo. Esta es la función 4, ¿no? Función 4a, estadística. Bueno, voy a ponerle zonal, red vial, edificaciones. Entonces lo voy a ejecutar. Y fíjense que la expresión espacial es la misma, ¿no? Los polígonos son los mismos. Son los mismos elementos. Pero si abro la tabla de atributos, a ver, está jugando malas pasadas el mouse. Si abro la tabla de atributos, fíjense lo que me ha aparecido ahí. Me aparece un atributo numérico con la distancia mínima a la red vial y la distancia máxima. Entonces, aquí claramente tenemos un shapefile bastante pesado, ¿no? En términos de dato, de volumen. Sería relevante quedarse solo con un campo y ojalá con números enteros para que sea más liviano, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo voy a editar, porque si se fijan me ha extraído el valor decimal con un montón de decimales y eso lo único que hace es redundar en términos de los datos, ¿no? Voy a generar un campo nuevo que va a ser distancia red vial integer, de entero o final o algo así. Le voy a poner una longitud de 5 dígitos, porque no hay nada que esté a más de 1080 metros. Y aquí le voy a decir que me ponga el mínimo. Vamos a quedarnos con el mínimo. ¿Fijan? Ahí hace la transformación y ahora ya puedo borrar los otros dos campos, el drvmin y el max, para que no sea tan pesado el shapefile. Vale, aquí tengo entonces ya mi atributo consignado, un número que tiene la distancia. Podría generar una simbología de los polígonos, ¿verdad? Categorizada en función del atributo numérico, no, perdón, categorizada no, graduada en función del atributo numérico. Podría ponerle una serie de clases y a ver, podría cambiarle incluso los valores, ¿no? Si quisiera usar el mismo rango de valores que había generado antes, bueno, había seleccionado 5,
de 50 a 100. Lo que estoy haciendo ahora es generar una simbología en función del atributo que le acabo de pegar a las edificaciones. Entonces, fíjense cómo estamos cambiando la simbología del raster al vector. ¿Mm? A ver, hacerle algún zoom a algún sector donde 50. Y algo me ha pasado con la simbología. Sí. Por algún motivo no me está leyendo la distribución de los valores. A ver, 159. Vamos a bajarle los rangos. 0 a 10. A veces ocurre esto con QGIS. A veces se complica al leer los datos. Ahí sí. Vale. No sé si fui yo o fue el QGIS. Pero se fijan que ahí tengo una simbología en la que le he podido pegar a las edificaciones el factor de distancia a la red vial. ¿Vale? Entonces, ahí ya tengo el primero de mis atributos que les está pidiendo el ejercicio. Porque al final, a lo que tienen que llegar es a un KML, ¿no? A un KML con las edificaciones y con esos tres atributos. Vale, entonces ahora van ustedes a desarrollar la parte del monocultivo. Pero antes de eso, bueno, antes de eso haremos un descanso y antes de eso les voy a mostrar otra herramienta para que la tengan también ahí en la mira. ¿Mm? Vamos a ver. ¿Saben lo que es una isoipsa o una isoieta, una isocrona, una isoterma? ¿Sí? La isoterma sí. La isocrona la hemos escuchado acá en el diplomado, pero no me acuerdo bien qué era. Y la otra cosa nunca la había oído. Vale. Pues la ISO básicamente hace referencia a una línea ficticia, ¿no? Que une puntos con igual, que comparten una variable de altura, una variable z. ¿Mm? Una curva de nivel es una isoipsa. Es una línea que une puntos de igual altura. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque podemos construir una curva de nivel, bueno, una isolínea, pero para buscarla aquí hay que utilizar la curva de nivel. Si escriben curva de nivel, en el GEDAL pueden construir curvas de nivel que obviamente se construyen en base a un modelo digital de elevaciones, ¿no? Las curvas de nivel. Pero aquí puede ser interesante calcular la curva de nivel asociada al factor de distancia, ¿no? Para tener una representación, digámoslo así, eh, distinta a esa variable. Entonces, yo lo que voy a hacer es calcular sobre el raster de distancia, que solo tiene una banda, voy a ponerle, aquí tengo que definir el intervalo de distancia para que me construya la línea. Voy a ponerle, por ejemplo, 100 metros. Aquí el nombre de la salida del raster, que este sería distancia RV. Fíjense que por defecto sale elevación, ¿no? Porque esto siempre se aplica sobre un DEM. Y el resto los dejo por defecto. Bueno, el nuevo data también lo puedo definir aquí para que no lo lea. Y la salida es el contorno. Entonces, esta va a ser la función 5a, curva, nivel, distancia, red, vial. Cada 100 metros. Podría haberle puesto un rango más bajo de distancia. Vale. ¿Y qué tiene esta cuestión tan extraña? Pues lo que tiene es, ¿se fijan? Un mapa de distancias asociado a las líneas. Podría, por ejemplo, generar una simbología. Todo esto lo tienen desarrollado en el vídeo, recuerden, en esta misma secuencia. Podría utilizar una secuencia es que aquí es donde a veces se ofusca el software. Podría generar, por ejemplo, una simbología
en base a color. Ponerle un color distinto a las líneas en base al factor de distancia. Podría también ponerle una etiqueta. Podría etiquetarlo en función de el campo distancia a la red vial. Ahí podría ver la distancia de cada una de las líneas a la red vial. Podría generar también una simbología categorizada en lugar de por variable de color, por variable de tamaño. Bueno, aquí habría que invertirlo también, pero fíjense cómo le puedo poner un grosor distinto a las líneas en función de ese atributo numérico. Entonces, con esto se pueden crear cosas interesantes desde el punto de vista del análisis. Y esto lo puedo exportar a un KML también. Lo puedo exportar a un KML porque el raster, bueno, se puede exportar a un KML, pero no es muy útil porque lo que se hace es exportar una imagen. Pero si se lo quisieran compartir a alguien, que no manejara el QGIS o ArcGIS, lo podríamos exportar a un KML, va a salir un archivo un poco pesado, voluminoso. Y, a ver, pesa 68 megas. Esto es demasiado para un KML. Claro que recuerden que los KMLs en Google, en QGIS, por alguna razón siempre salen muy pesados. Luego se guardan y se comprimen. Pero se fijan, ahí tengo mi isolínea con el factor de distancia a la red vial. Y si le pincho, me sale el atributo asociado a cada una de ellas. Vale, muy bien. ¿Dudas? ¿Consultas? Me interesó harto esa herramienta, las curvas de nivel las tira con elevación o plano solamente. Claro, la curva de nivel generalmente se utiliza en base a un DEM, a un modelo digital de elevaciones, a la variable altura. Pero la pueden utilizar para muchas cosas. Para, pues, para el tema de la precipitación, temperatura. El factor de distancia, en este caso, para el trabajo en materia de reducción de riesgo de desastres es interesante también, ¿no? Porque nos permite definir una línea de cercanía al respecto, por ejemplo, de una zona de riesgo de incendios o una zona de riesgo por inundaciones, no sé, por remociones en masa. Y es bastante útil para presentar información cartográfica, ¿no? Porque para hacer el análisis en sí lo vamos a hacer con el álgebra de mapas y lo que nos interesará será el resultado final. Pero para presentar datos es bastante relevante. Si la saco un DXF me sale con elevación, ¿no es cierto? O sea, me refiero a que salen separadas con elevación. Sí, sí, el, el archivo shape de curvas de nivel viene con el atributo de la elevación de esa curva de nivel. Y podía exportarlo a un DXF en 3D. Ah, bueno, gracias. Pero Recording stopped. se refiere a llevarlo de DXF